Capacitación en manejo preventivo y accidentalidad. Contenido. En esta capacitación vamos a trabajar los siguientes temas: accidentalidad vial, manejo seguro y preventivo, normatividad vial. Bueno, señores, para empezar a hablar de la accidentalidad vial, quiero que se detengan por un instante a ver este video, pero quiero que lo veamos desde la óptica no de la persona que lo va grabando, sino desde la óptica del conductor. ¿Vale? Posterior a esto haremos un ejercicio de retroalimentación y sensibilización. Informasjon som ikke bør offentliggjøres. Venstre har hevdet at dette møtet er lukka fordi at forsvarsministeren er redd for kritikk. Er du enig i det? I så fall så har det vært en usedvanlig mislykket strategi fra regjeringa. For det har vel blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid er så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er verken i virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi alle er en del av, det er ekstremt viktig å bevare, og da kan vi... Bueno, muchachos, después de haber visto el video, quiero que hagamos un pequeño análisis. Recuerden siempre hacerlo desde la óptica no del camarógrafo, sino del conductor. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Se considera un accidente de tránsito? Segundo, ¿cuántos actores viales se ven involucrados en este suceso? ¿Qué es un actor vial? Tercero, ¿quién tuvo la culpa? Cuarto, ¿qué es un accidente de tránsito? Quinto, ¿cuántas personas mueren en Colombia por accidentes de tránsito? Sexto, ¿cómo haber evitado esta situación? ¿Se podría haber evitado? ¿Se podría haber materializado? Séptimo, ¿qué tipo de responsabilidades se derivan a partir de un accidente de tránsito? Este tipo de cuestionamientos creo que deben resolverlos todos los conductores que son profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos de que nos pase. Y tener el conocimiento previo nos ayuda a mitigar el riesgo. Por eso vamos a empezar a resolver cada una de estas inquietudes. ¿Qué es un accidente de tránsito? Un accidente de tránsito es un hecho o acontecimiento que ocurre uno en vía pública o privada, que tiene como protagonista por lo menos un vehículo en movimiento y este va a arrojar ¿qué? Muerte, lesiones o daños materiales. Entonces yo les pregunto, si yo tengo mi vehículo dentro del parqueadero de mi conjunto y viene otro y me estrella, ¿sería un accidente? O si yo voy saliendo de mi conjunto residencial y estrello a una bicicleta o un transeúnte, ¿esto se considera un accidente de tránsito? Tipología del accidente. Cuando nosotros tenemos accidentes, tendremos que saber determinar realmente qué fue lo que pasó. No solo no es que se estrellaron. No, tenemos que empezar a hablar con autoridad. Y para poder hablar con autoridad necesitamos entender los siguientes conceptos. Uno, una de las tipologías de los accidentes son los choques. Incluso es la tipología que más se ve en el día a día. Principalmente los accidentes se dan por choques y especialmente en las zonas como Bogotá se dan por alcance. ¿Qué es esto? ¿O qué es un choque? Es un encuentro violento entre un vehículo en movimiento o más vehículos en movimiento. O puede ser un vehículo en movimiento y los otros están quietos. O puede ser
un vehículo en movimiento y un objeto fijo. Entonces ahí ya tendremos que empezar a clasificar la tipología de los accidentes. La otra tipología tiene que ver con el atropellamiento. El atropellamiento es el impacto entre el vehículo contra una persona, un animal o una cosa. Así como lo pueden ver en la foto, puede llegarnos a pasar y más en una ciudad tan concurrida como Bogotá. Dentro de las tipologías del accidente también tenemos la caída de ocupante. Las caídas de ocupante son el momento en el que el pasajero cae del vehículo, usualmente donde lo vemos, con los conductores de motos cuando llevan el pasajero atrás o adicionalmente con los conductores de transporte de servicio público cuando no respetamos esas zonas de seguridad donde los pasajeros están muy cerca a las puertas y nosotros no cerramos dichas compuertas. Ahí se nos presenta un foco de riesgo. Dentro de la tipología también encontramos el volcamiento y el volcamiento simplemente se define como el momento en que las llantas del vehículo dejan de estar en contacto con la superficie. Esto puede traernos volcamientos laterales, ¿cierto? Que es de un lado, o volcamiento longitudinal, que las cuatro ruedas quedan mirando hacia arriba. Quiero que observemos el siguiente video. Vamos a entrar a hablar de un tema que es manejo preventivo y seguro. Creo que nos vamos a ver muy identificados, independientemente el rol que tengamos o lo que conduzcamos. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el primer video. Vamos a observarlo desde la óptica del conductor para responder posteriormente las siguientes preguntas. Bueno, al igual que el video anterior, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos, porque creo que esta acción, este comportamiento que tuvo el conductor de este bus es algo que no es muy ajeno a nuestra realidad. Entonces, ¿se considera un accidente de tránsito? Efectivamente sí, sí es un accidente de tránsito porque como lo vimos anteriormente, es un suceso donde involucra por lo menos un carro en movimiento. ¿Y qué sucedió ahí? El conductor va en su bus y alcanza al vehículo que va adelante. Por consiguiente, sí es un accidente de tránsito. ¿Quién tuvo la culpa? Creo que muchas veces nos ha pasado donde nuestros actos y nuestros comportamientos irresponsables nos llevan a cometer errores fatales y que en muchas circunstancias no tenemos ni siquiera la capacidad de decir que realmente fuimos los responsables de un suceso como tal. Y siempre le echamos la culpa a los demás, siempre se van a las investigaciones. El objetivo acá es que mire cómo una mala acción llega a generar un evento de una alta proporción. ¿Cuántos actores viales se ven afectados acá? Pues, ¿qué actores tenemos? Tenemos los conductores, ¿cierto? El servicio público y el otro conductor que iba en el vehículo, el de servicio de carga, pero adicionalmente los pasajeros. Cualquiera de los tres podría haber sido víctima, ¿cierto? Una víctima fatal,
se pudo haber generado algún daño, afectación física, psicológica sobre estos actores viales. ¿Se podía haber evitado la situación? Creo que sí, y es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima diapositiva de cómo nosotros tenemos que empezar a hacer una evaluación técnica de un entorno, cómo nosotros tenemos que empezar a ver desde la percepción y la condición humana cómo abordamos nuestro trabajo. Y hay otra pregunta que es, ¿qué tipo de responsabilidad cree que va a recaer sobre este conductor? ¿Cierto? Porque él ya hizo un daño a bien ajeno, hizo un daño a personas, se materializó un accidente y todo accidente tiene una consecuencia. Entonces, entonces vamos a hablar de manejo preventivo y seguro. El 90% de los siniestros viales están relacionados con el factor humano, el 7% con fallas mecánicas y el 3% con condiciones de la vía. Esto es muy importante tener en cuenta porque a raíz de esto es que aparece el denominado triángulo de la seguridad vial. El triángulo de la seguridad vial, ¿qué me indica? Que cada uno de estos ángulos es indispensable para que haya una óptima conducción, o si se presenta una falla en cualquiera de estos ángulos, se va a generar un siniestro, un incidente o una fatalidad. Hablemos un poco de la vía. La vía tiene que ver con el entorno, con la lluvia, con la niebla, con las condiciones de la carretera, con la señalización, con la iluminación y con el estado de la vía. Es aquí donde el conductor tiene que empezar a hacer una valoración de ese entorno. Es decir, si ustedes todos los días hacen una ruta y ya ven que hay una zona donde se está presentando una ondulación, un defecto, un hueco, no solo es válida esa información para ustedes, también hay que comunicarla. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese operario nuevo no vaya a incurrir en algún tipo de falta que pueda afectar la seguridad de la compañía, de los usuarios o de otros actores viales. El factor humano es otro de los ángulos y como lo vimos anteriormente representa el 90% de los accidentes viales. Este ángulo tiene que ver con esa capacidad que debe tener el ser humano de entender que su condición de humano lo lleva a que se fatigue, lo lleva a que tenga unos estados emocionales diferentes, todos los días no son iguales. También debemos entender y comprender que no debemos conducir bajo efectos de ninguna sustancia, llámese alcohol, llámese droga, que si nuestros niveles de estrés superan los límites permitidos, yo también tengo que aprender a hacer una pausa en el camino porque yo me puedo volver un factor de riesgo para la comunidad. La velocidad también es un tema que mata bastante, que genera muchas víctimas mortales. Creo que la constante necesidad de estar afanado nos lleva a cometer errores y errores que muchas veces cuestan vidas. Y el otro tema tiene que ver con las distracciones. Definitivamente ya Bogotá es una ciudad que digamos no se moviliza a grandes velocidades, pero que sí hemos encontrado en el celular efectos distractores, ¿cierto? Que la música, que la llamada, que el mensaje, y esto nos hace que nuestra concentración, que nuestros procesos psicológicos no vayan enfocados a mi tarea. Entonces, eso es un factor de vulnerabilidad en cuanto al factor humano. Y el tercer ángulo tiene que ver con el automóvil. Usted, señor conductor, debe garantizar el estado óptimo de la máquina. Usted debe hacer unas inspecciones, unas revisiones. Usted debe garantizar que si lo llevó
eh, a mantenimiento, salió de mantenimiento. Si tiene un servicio defectuoso, también hay que reportarlo a las personas encargadas. Muchas veces también desconocemos la máquina que estamos operando. Eso es uno de los grandes errores que encuentra uno con los operadores a nivel nacional. Creemos que porque tenemos 10, 15, 20, 30, 40 años de experiencia no lo sabemos todo y resulta y pasa que no. Hoy en día ya las tecnologías son cambiantes, ya tenemos otro tipo de vehículos, entramos en la era del Euro 5, el Euro 6, los carros híbridos, los carros eléctricos. Entonces, creo que es una oportunidad también para que ustedes comiencen a empaparse mucho más del tema. Bien, muchas veces tenemos desconocimiento de la operación logística, de la operación de la máquina. Incluso a veces también tenemos una falla en el automóvil desde el simple hecho de no saber colocar bien unos espejos o si los tenemos bien ubicados, de hacer caso omiso y entender que yo hago un giro a partir de invadir el carril con la parte eh, de mi vehículo, la parte delantera de mi vehículo, antes de colocar una direccional. Bien, entonces este triángulo es súper importante. Les reitero que cualquier falla que se presente en alguno de estos ángulos nos puede generar una consecuencia mayor. ¿Cómo evitar accidentes? Para evitar accidentes debemos tener claridad sobre un tema fundamental y es la conducción defensiva. Cumplir con las normas de circulación no es suficiente para evitar los accidentes. También es necesario anticiparse a las situaciones de peligro, no dejándolo todo en manos de la suerte. Por esta razón, vamos a presentarte un concepto muy importante: la conducción defensiva. Es el conjunto de técnicas que permite al conductor depender en mayor medida de su propio comportamiento para evitar cualquier peligro, independientemente de las acciones de los demás y del resto de circunstancias. Bueno, entonces, para sintetizar un poco, la conducción defensiva es esa capacidad que debe tener usted como conductor de prever el comportamiento del otro. Así, la otra persona lleve o no lleve la vía en una intersección, usted debe prever que puede hacer alguna maniobra que lo va a poner usted en riesgo. Eso es conducción defensiva, adelantarse a los comportamientos o conductas disruptivas de otros usuarios de la vía. Otra forma de prevenir accidentes es desde el inicio del viaje. Antes de empezar la marcha, usted debe tener en cuenta tres elementos. Debemos trabajar en el conductor, en el vehículo y en la vía. Recordemos siempre ese triángulo de la seguridad vial. Para empezar entonces, antes de iniciar un viaje, nosotros debemos hacer una inspección al vehículo. ¿Qué debemos revisar? Fluidos. Fluidos como aceite, niveles de refrigerante, niveles de líquido de frenos, nivel de combustible, líquido de baterías, ¿cierto? Estos aspectos son importantes ya que me van a ayudar a prevenir alguna acción posterior al inicio de marcha. Otra cosa importante tiene que ver con las fugas. Si yo tengo un vehículo con un sistema neumático, debo garantizar que no tenga fugas porque posiblemente puede descargar el sistema de frenos. El estado de las llantas también es un elemento de seguridad activa vital. Las llantas hay que mirarles las presiones y la profundidad del labrado de la llanta, pero adicionalmente ustedes deben garantizar que no tenga algún tipo de deformación. ¿Listo? Entonces esto es importante porque va a prevenir cualquier anomalía en llantas me puede generar que mi distancia de frenado sea mucho más larga. El tema de la suspensión igualmente es tan importante como las llantas. Una suspensión que rebota, una suspensión que ya no está haciendo su trabajo, que es la de mantener la llanta pegada al piso, me genera un riesgo. ¿Por qué?
porque en el caso de una eventualidad, la distancia con la que yo frenaría no va a ser suficiente si estuviera en óptimas condiciones. Me voy a ir un poco más allá. Entonces eso genera mayor riesgo. Hay un tema dentro del alistamiento de los vehículos que vale la pena rescatar porque no deja de ser tan importante como los anteriores, y es la parte de la documentación. La documentación a veces solo nos dejamos llevar por la información del vencimiento, pero les pregunto, ¿ustedes saben cuánto cubriría un SOAT en caso de un accidente de tránsito? ¿Para cuántas personas? ¿Cuánto cubriría la póliza contractual y extracontractual en caso de un accidente? Recordemos que ustedes están sujetos a varios comportamientos y conductas de las personas allá afuera, de varios actores viales. La probabilidad de ocurrencia de accidentes es muy alta. Entonces, señores, esta es la forma como ustedes se pueden llegar a blindar. Y al igual al interior y al exterior de la carrocería hay que garantizar el confort y la comodidad también para los usuarios. Respecto al componente humano, es importante evaluar el estado del cansancio, la fatiga, el sueño y el estado emocional. Gran parte de los accidentes de tránsito, especialmente en carretera, se dan por un tema de fatiga y sueño. Hay que saber entender esa sintomatología previa a que nos dé un microsueño. El cuerpo siempre le está señalando o le está indicando que algo pasa en su organismo y que ya es hora de descansar. Algunas de esta sintomatología es, primero, los bostezos. Segundo, se coge uno la cabeza. Tercero, deja de tener las manos en el timón. Cuarto, comienza a obturar botones, a bajar la ventana. ¿Cierto? 5, comienza a sentirse incómodo dentro de su silla. Y sexto, ya por último, viene el microsueño. Importante que sepamos entender estos síntomas, porque pueden evitar accidentes. En cuanto al estado de ánimo, también mirar si estoy estresado, si estoy de mal genio, si estoy deprimido, si estoy eufórico, ¿cierto? Porque lo que usted debe hacer en su ejercicio diario de conducir una máquina, lo debe hacer con los 5 sentidos bien afinaditos, bien puestos. Y por último tenemos el tema de evaluar el estado de la vía, clima y tráfico. Esto nos va a ayudar a mejorar también psicológicamente, a cambiar nuestra actitud al volante. Si yo veo que ya está lloviendo, que va a empezar a llover, yo ya debo tomar las medidas indicadas. Recordemos que yo debo tener una actitud más preventiva y manejar la seguridad vial. Entonces, si yo preveo que va a llover, pues ya mantengo una distancia de seguridad más amplia con el vehículo que va adelante, al igual que con el vehículo que va detrás. Otra forma de evitar accidentes durante el viaje es poniendo en práctica algunas técnicas de conducción defensiva. Aquí te mostraré 3 que son fundamentales. Vigila la carretera en todo momento y en todas direcciones, mirando lo más lejos posible. Si miras únicamente al vehículo de delante, probablemente no te darás cuenta de los sucesos inesperados hasta que sea demasiado tarde. Si no, mirando a los lados y por los retrovisores. Así sabrás en todo momento lo que pasa alrededor de tu vehículo. Si no, girando la cabeza para controlar el ángulo muerto. Evitarás el riesgo por falta de visibilidad en maniobras como incorporaciones o cambios de carril. Si no,
Asegúrate de que puedes frenar a tiempo, adaptando la velocidad a las circunstancias. Debes poder detener el vehículo ante cualquier imprevisto teniendo en cuenta las circunstancias: mal tiempo, tráfico denso, escasa visibilidad. Si no, conservando siempre las distancias de seguridad. La distancia con los vehículos de tu alrededor ha de ser siempre suficiente para evitar un accidente en caso de un frenazo o un movimiento imprevisto. Si no, estando preparado para actuar. Cuando haya tráfico denso y percibas cualquier indicio de que los vehículos de delante pueden frenar, sitúa el pie frente al pedal del freno sin pisarlo. Si no, procura no sorprender a los demás, haciendo que te vean. Procura que el resto de conductores te vean encendiendo las luces cuando haya poca visibilidad y señalizando las maniobras con suficiente antelación. Si no, avisando de tu presencia. Utiliza el claxon cuando creas que no te han visto o que no se han dado cuenta de que vas a hacer alguna maniobra. Si no, frenando con suficiente antelación y de forma progresiva. No esperes a frenar en el último momento. Hazlo en cuanto veas que frenan los vehículos de delante. Si no, Ok, y al finalizar el viaje, recuerden que también deben hacer una inspección del vehículo. Con eso damos un parte pues a la autoridad, a nuestros jefes de cómo quedó el vehículo, el estado mecánico con que retorna al patio. Bueno, y en caso de que nosotros hagamos caso omiso a todo lo que vimos anteriormente, a tener, eh, digamos, esas estadísticas claras, a no tener conciencia, al tema de que quizás por X o Y razón, por negligencia, no respeto la norma o no opero de una forma segura, no tengo en cuenta algunas técnicas de conducción preventiva y segura. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por un siniestro? Validemos un poco o vámonos un poco al video. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ese conductor por ese error? Entonces les voy a hacer un paneo sobre las responsabilidades derivadas de un accidente. Lo primero que debe responder en caso de un accidente, en el caso del video, tiene que responder contravencionalmente. ¿Qué es una responsabilidad contravencional? Es aquella que surge por violar las normas y se ve expuesto a la imposición de un comparendo. En este caso, el conductor iba hablando por celular, ahí ya está haciendo una contravención, está faltando a la norma, ¿cierto? Entonces, lo mínimo que podrían llegar a hacerle es una sanción de una multa. Bien. Lo segundo, una responsabilidad penal. ¿Qué es esto? Es aquella que surge cuando se viola la ley
al cometer fallas o ilícitos, ¿cierto? Una falla ilícita sería, ustedes saben que no pueden contestar el celular, mas sin embargo yo lo hago porque eso está consignado en el Código Nacional de Tránsito. Entonces yo lo hago, que fue lo que hizo el conductor, y producto a esa acción, a ese comportamiento, se suscitan un tipo de inconvenientes o una cadena de errores que da como resultado lesionados. No sé si alcanzaron a ver la persona que termina casi que saliendo expulsada por el panorámico, no alcanzó a salir, pero hay un lesionado. Los otros pasajeros que van atrás también resultan lesionados. En el caso de una muerte, usted tendría que responder por esa persona y usted tiene un agravante y es que vulneró la norma. Bien, otros agravantes de responsabilidad penal, conducir bajo efectos del alcohol o la droga. Otra responsabilidad que se deriva es la responsabilidad civil. Es esa consecuencia jurídica en virtud de la cual si usted cometió un daño, usted tiene que repararlo, así de sencillo. Por eso es que ustedes tienen unas pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual. Pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto son esas pólizas? Si el dinero no alcanza, usted también tendría que llegar a ser parte solidaria dentro de esa indemnización que hay que darle al pasajero, al usuario, al peatón, a los otros actores viales. La responsabilidad civil tiene dos instancias. Una que es responsabilidad civil para daños patrimoniales. Cuando hablamos de daños patrimoniales, pues nosotros estamos hablando que son daños emergentes, todo lo que se produce el producto de la situación. Si dañé el carro, yo tengo que pagar el carro, dejarlo igual o pagarlo completamente, ¿cierto? El lucro cesante también son daños patrimoniales. Es cuánto tiempo yo puedo dejar sin servicio mi máquina, ¿cierto? Porque pudo haber dañado la mía, pero también la de la otra persona. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar por ese lucro cesante? Si fue un choque de consideración, ¿cuánto podría llegar a pagar por eso? ¿Listo? Otro tema que tiene que ver con daños extrapatrimoniales. ¿Esto qué es? El daño extrapatrimonial tiene que ver con el daño moral o el daño en vía de relación. Es eso que físicamente no se ve, pero que sí podemos generar daño en otro. La pérdida de un ser querido, eso le va a traer unas consecuencias emocionales, psicológicas a la familia. La familia puede reclamar por este tipo de acciones. La pérdida de un brazo, de una pierna, de una extremidad de otra persona, usted tendría que entrar a pagar a esa persona. El daño en vida de relación también es muy importante porque es ese daño producto de que un accidente, si usted juega con su niño, pero producto de ese accidente usted quedó mal, usted ya no puede volver a jugar con su hijo. Entonces su hijo puede llegar a sentirse mal. Eso también hay que pagarlo. Entonces, miren muchachos, cómo una acción me puede derivar un problema económico, un problema penal. Usted podría ir a la cárcel por homicidio culposo entre 32 meses a 108 meses. Y si ya son lesiones culposas, o sea que usted tuvo la intención, podría pagar una prisión de 16 meses hasta 54 meses. Entonces, creo que conducir es mucho más serio de lo que nosotros imaginamos. Es una gran profesión. Mi invitación, señores, es a que seamos unos conductores mucho más profesionales, a que empecemos a darle sentido a lo que hacemos. Recuerden que las cifras de accidentalidad van creciendo y realmente no es justo que sigamos enterrando más colombianos por un tema que es netamente de una cultura vial. Bueno, y ya para concluir, quiero que nos quedemos con algo. Yo sé que de pronto eh,
No siempre vamos a absorber todo el conocimiento, pero quiero hacerles como un recorderis de todo lo que hablamos acá. Los accidentes viales son una realidad que de verdad deja más de 6.000 víctimas mortales en Colombia al año. No hemos podido bajar esa tasa, el ideal es llegar a 3.000, todavía estábamos muy lejos. El 90% de los accidentes tienen que ver por factores humanos. O sea, no tomamos conciencia, ya no nos sensibiliza la sangre. Lo que nos pasa, simplemente nos importa a veces más el dinero que las personas. Entonces, acá es una invitación a que empecemos a ser mucho más éticos, a que tengamos muchos más principios en la vía. La principal causa de accidente durante el año pasado fue irrespetar las señales de tránsito. Miren, se podrían reducir hasta 30.000 accidentes solo con que tomemos conciencia de hacer los cruces adecuadamente, de respetar el pare, de respetar el semáforo, de saber entrar a un wrong point, de manejar nuestros comportamientos. Mi inquietud acá es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque el pare ya no representa detenernos, sino aceleremos lo que hay alcanzo. ¿Ven? Entonces es empezar a generar una cultura del cambio. La tipología más recurrente de los accidentes de tránsito son los choques. Recordemos que la mayor parte de los choques se dan por alcance, ¿cierto? O por exceso de velocidad cuando ya mi vehículo sale de control. El actor más vulnerable en la vía es el motociclista. Recordemos que los actores viales son motociclistas, peatones, ciclistas, conductores de otro tipo de vehículos, ¿cierto? Incluso los animales también tendrían un lugar dentro de esos actores de la vía. Entonces hay que cuidarnos, miren, no por el hecho de tener un vehículo más grande quiere decir que yo tengo la capacidad de y yo no respeto a nadie. Entonces es un tema de conciencia. Realmente si generamos esa conciencia colectiva vamos a tener mejores resultados. Gran parte de los accidentes son previsibles. Si uno se compromete a hacer actividades de inspección, de reconocimiento del vehículo, del reconocimiento de sus emociones y adicionalmente suma algunas técnicas de conducción defensiva durante el viaje, vamos a reducir la accidentalidad. Recordarles que siempre existe el triángulo de la seguridad vial, que tiene que ver con el vehículo, con la vía y con el ser humano. Cualquier cosa que falle en ese triángulo, vamos a tener como resultado un incidente o un accidente de tránsito. Para prevenir los accidentes de tránsito, debemos tomar acciones antes de iniciar el viaje, durante el viaje y al terminar el viaje. Garanticemos a todo nivel que el vehículo esté en óptimas condiciones, que usted esté en buenas condiciones y que manejemos un entorno mucho más seguro. Como resultado de un accidente de tránsito, usted debe responder contravencionalmente, penalmente y civilmente. No juegue con el futuro de su familia, no juegue con el futuro también de la familia de otros actores viales, son tan importantes como usted. ¿Verdad, muchachos? Los invito a que dignifiquemos más nuestra profesión, que amemos lo que hacemos, que nos comprometamos con nuestras familias, con nuestra empresa, con nuestra sociedad, pero que se comprometan ante todo con ustedes mismos. Muchas gracias.